La inteligencia artificial ha llegado a todas partes y también a Polycam, nuestra herramienta favorita para escanear objetos 3D. En este video te voy a mostrar una funcionalidad nueva, gratuita, que te permite generar modelos, así como lo escuchas, con inteligencia artificial. ¿Será tan buena como dicen? Lo vamos a descubrir en este video tan extenso. Y por supuesto, también dejaré mis archivos en mi Patreon, así que te recomiendo que te suscribas. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Bueno, antes de empezar, creo que es necesario explicar un poco lo que es Polycam. Sé que algunos ya saben qué es. Si ya siguen mis videos sabrán exactamente a qué me refiero, pero para los nuevos es importante explicarles el concepto. Polycam es una plataforma pionera o una de las más importantes respecto al escaneo 3D. Comenzó en sus inicios con LiDAR, es decir, el sensor del iPhone 12 Pro, que permitía con ese sensor poder escanear de manera mucho más precisa los objetos o el ambiente que nos rodea, para poder eso transformar en un objeto 3D, ¿no? Es decir, escaneaba la realidad y luego lo convertía en un modelo 3D. Luego fue evolucionando, pasando hacia Android, pasando para nuevas tecnologías de manera mucho más precisas, con objetos mucho más específicos sobre todo, y comenzaron a crecer en funcionalidades, ¿no? Ahora hacían fotogrametría, temas de arquitectura, fotogrametría aérea y muchas otras cosas. En este camino se han ido masificando y se han convertido quizá en los más importantes del rubro, ¿no? Tienen opciones tanto para iOS como para Android y son una de las herramientas más usadas en la actualidad. Yo actualmente utilizo Polycam para escanear objetos y bueno, publicarlos también en mis proyectos y también hacer tutoriales al respecto. Entonces, una vez ya conociendo lo que es Polycam, creo que es importante explicarles ahora cuáles son esas nuevas herramientas que han surgido. Si nos vamos acá, en la parte de arriba, encontraremos Free Tools, las herramientas gratuitas. Han ido generando más opciones. Comenzaron con la fotogrametría, que es lo básico, Gaussian Splatting, generador de texturas con inteligencia artificial, para visualizar objetos, para crear una estructura ideal para arquitectos respecto a escanear en escala real las mediciones correctas de una habitación, de una casa, de un departamento, que esto se llama 3D Room Scanner. Y en nosotros nos va a importar esta nueva funcionalidad. Hace poco ha salido, hace menos de 3 meses aprox. Y se llama 3D Model Generator. Entramos. Y veremos esta opción. Por lo general ya acá nos muestran elementos de ejemplos que podemos utilizar. Aquí vamos a arrastrar la imagen, que tiene que ser en formato PNG y JPG. Y vamos a esperar que genere la magia, ¿no? En este caso, he estado utilizando inteligencia artificial de Polycam directamente. No nos han dicho exactamente qué modelo utilizan. Me imagino que va a ser un modelo open source que han montado dentro de la plataforma para poder utilizarlo, ¿no? Otro punto que sé que es importante para ustedes, en la parte de abajo van a ver las preguntas más frecuentes y no existe nada relacionado a que si podemos utilizar este resultado para temas comerciales. Acá ahorita están en la fase experimental, fase de prueba, así que no veo nada relacionado a comercializar los resultados. Otro punto que vamos a validar ahora es el realismo de los resultados. Vamos a hacer varias pruebas. Vamos a intentar generar un modelo 3D de un castillo, de una guitarra, de personas, animales y quizá también personajes animados. Así que vamos con eso. Bueno, como les comenté, vamos primero con el castillo. Voy a utilizar una imagen sencilla de un castillo. Trata de utilizar imágenes que tengan fondo claro y unas opciones delimitadas como estas, ¿no? También, por lo que he visto y por lo que veo en los ejemplos, las imágenes que utilizan son aquellas con cierta perspectiva para entender un poco la profundidad. Es decir, imágenes planas, frontales, quizás sean más complicadas. En este caso sí vemos como cierta profundidad porque está esquinada este castillo. Vamos a ver qué tal sale.
Y acá tenemos el resultado. La verdad que me parece muy bueno. Vamos a ver. Ha generado, bueno, esta es la parte frontal, en realidad. Ha generado esta parte de los árboles de manera interesante. Y ha comenzado a definir cómo sería la parte de atrás. Esto de acá, de atrás, estos dos árboles no existen en teoría. Tampoco existe esta torre de torreón. Lo ha inventado directamente este generador de 3D. Pero lo ha hecho muy bien, me ha gustado mucho. Lo que vamos a hacer es descargarlo ahorita. Le hacemos clic a los 3 puntos y hay opción para descargar el modelo. Como siempre lo utilizo en formato GLTF. Tú puedes utilizarlo en otro formato, así que revisa todas las opciones. Listo. Ahora vamos a probar con otro tipo de castillo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a darle a este castillo que es mucho más realista, que encontré en internet. Es como el castillo de Disney. Vamos a esperar este resultado de este nuevo castillo y luego vamos a validar con el primer castillo. A ver qué tanta diferencia existe. Y acá tenemos el resultado. Me ha gustado mucho también. O sea, este es como el resultado final. Esta parte de acá es el estilo de la foto que publiqué o que compartí. Y ha comenzado a generar la estructura, ¿no? Quizá los colores hacen que sea todo más difícil de entender en sus dimensiones. Pero nosotros como humanos sí podemos entender un poco la proporción y la estructura. Pero la verdad que me quedo con el primer castillo. Está mejor. Recuerda que todos mis archivos van a estar en mi Patreon, así que te recomiendo que te unas en uno de los tiers pagados. Ahora vamos a probar con otros objetos. Es el turno de la guitarra, una guitarra acústica. He buscado también unas fotos o imágenes que tengan cierta perspectiva, como el caso de esta guitarra. Acá vemos un poco la forma. No es una manera frontal como la podemos visualizar de manera real en nuestro entorno. Tiene cierta perspectiva para que pueda entender la herramienta su fondo. Así que ahora está procesando, vamos a esperar. Lo hizo rápido. No tuve que esperar mucho. Vemos un poco el tema de los detalles. Obviamente los detalles es un poco más complejo. Acá vemos que se ha entendido la imagen inicial, pero claro, lo vemos como un resultado muy cartoon, muy dibujo, en donde existe una representación casi caricaturesca, ¿no?, del resultado. Está interesante para poder utilizarlo en experiencias o en proyectos de comerciales, quizá no tanto, pero sí personales, ¿no? Ahora vamos a probar este personaje, Cíclope, de X-Men. Y vamos a ver si es que logra entender la profundidad. ¿Cómo va a sacar la parte de atrás de este personaje? Porque solo tiene la información delantera. Así que ese es un reto muy importante. Ya lo hemos visto en los castillos. Esperemos que también tengamos resultados realistas o lógicos de este Cíclope, ¿no? Así que esperemos. Uy, acá vemos un resultado raro. Sobre todo en la cara, el rostro, ¿no? No ha generado bien este efecto. Claro, un personaje no es tan normal o natural que un ser humano tenga unas gafas de este estilo como Cíclope. Pero sí puedo destacar que al menos el cuerpo y la pose de este personaje sí guarda relación. O sea, sí puedo yo entender que este es un humano, un X-Men, que está en pose de lucha, pero veo ciertos elementos raros como en la parte de acá, mucho músculo o una forma rara del brazo, el rostro y también la mano.
Vamos a probar ahora con un tigre echado. Me imagino que esto va a tener un resultado sencillo y va a ser... vamos a tener un buen resultado. Eso es lo que creo. Uy, no salió bien. Ah, no, me equivoqué. O sea, sí tiene cierta relación en el cuerpo del tigre. O sea, sí parece un tigre. Pero hay ciertos detalles como la cola. Claro, en la imagen que yo compartí, la pata está encima de la cola, pero acá le entendió como que tiene dos colas o dos patas gigantes. Yo puedo entender que está echado, pero la inteligencia artificial generativa de Polycam no logra comprender del todo. Así que ha hecho algo, ha hecho lo mejor posible en realidad. Tiene dos colas, acabo de ver. Y este resultado no es el mejor. Vamos a arrastrar a nuestro querido personaje Bob Esponja. ¿Será capaz de poder entender una estructura de un personaje irreal? Tiene una forma muy rara Bob Esponja, por eso lo elegí. A ver, ¿qué es esto? Si el tigre era el peor, creo que este le ha ganado. Definitivamente es el peor resultado que tenemos. Ya me voy dando cuenta. Temas más ficticios, posiciones un poco más raras, son difíciles de generar para Polycam. Bob Esponja es muy difícil, es un cuadrado con ciertos, con brazos muy delgados, piernas muy delgadas, entonces es muy difícil también generar. El tigre también, según la pose que yo he compartido en la imagen, quizá ha fallado entenderla. Pero, por ejemplo, X-Men en el rostro y el brazo sí no es algo muy realista, pero sí todo en el cuerpo y su pose sobre todo. La guitarra ni hablar, sí mantiene su estructura y la lógica. Y el castillo es el mejor de todos, ¿no? Este es el mejor de todos. ¿Qué te pareció esta herramienta? Realmente es algo nuevo que ha lanzado Polycam. Me imagino que van a seguir actualizando con mejores funcionalidades. ¿Tú lo usarías para tus proyectos profesionales o personales? Quiero saber tu opinión, así que escríbelo en los comentarios. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.